Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre encantado de estar aquí con ustedes en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy les mando un saludo muy cariñoso a todos ustedes, a los que se encuentran en Norte, Centro, Sudamérica, a nuestros amigos del Caribe también, a todos aquellos que se encuentran en diferentes lugares a donde llega esta señal Luz Católica María Visión. Este programa va a estar dedicado a un documento del Concilio Vaticano II. Se trata del decreto sobre el apostolado de los seglares, que, bueno, pues es un documento muy importante del Concilio Vaticano II y que todos los seglares debemos ver, y también los sacerdotes, los religiosos, todos debemos conocer muy bien lo que se dijo en este concilio. Bueno, pues bienvenidos, iniciamos. Ya estoy aquí con ustedes en su programa Concilios. Bueno, les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación son el correo concilios@mariavision.com. Bueno, pues por este correo me pueden ustedes hacer preguntas, comentarios que yo responderé durante la semana, pero como siempre, si usted se quiere comunicar rápidamente con nosotros, conmigo directamente, puede hacerlo en mi cuenta de Twitter, @filos1403, @PHILOS 1403, o bien a mi cuenta de Facebook, Manuel Ocampo Ponce. También en Twitter me puede encontrar como Manuel Ocampo Ponce y entonces poder comunicarnos inmediatamente durante el programa. De hecho, ya estoy recibiendo algunos comentarios y, bueno, algunas cuestiones acerca del programa, y por lo cual pues les mando un saludo a todos los que nos están ya contactando a través de las redes sociales, que son tan importantes el día de hoy. Pues miren, tenemos este programa, un programa por demás importante en este Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, el último concilio ecuménico. Y es importante porque, bueno, pues un concilio ecuménico reúne a toda la Iglesia para tratar cuestiones y problemas, sobre todo de dogma y de costumbres, de moral. Este último concilio, el Concilio Vaticano II, sacó muchos documentos y entre estos documentos tenemos este decreto que es, bueno, muy importante porque es sobre el apostolado de los seglares, de los laicos, es decir, de todos aquellos que no tienen o que no tenemos que no estamos en la jerarquía eclesiástica. Uno de los problemas que tenemos muy grave dentro de la Iglesia es concebir a la Iglesia y siempre expresarnos de la Iglesia reduciéndola exclusivamente a la jerarquía eclesiástica. Cuando hablamos, la Iglesia hace esto, es que la Iglesia dice, es que la Iglesia, como si la Iglesia fuera la jerarquía. A veces incluye exclusivamente a Roma, ¿verdad? Para algunas personas, es decir, al Vaticano, el Papa, a otros el Papa, los cardenales, los obispos, algunos incluyen a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, otros a los religiosos y a las religiosas, en fin, pero siempre queda reducida la Iglesia en nuestras concepciones y en todo lo que nosotros hablamos y decimos todos los días a una pequeña parte de lo que es la Iglesia, por importante que sea. Pero la Iglesia es mucho más, porque la Iglesia somos todos los bautizados que tenemos a Cristo por cabeza y que tenemos por alma al Espíritu Santo. Todos los bautizados participamos del sacerdocio real de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes y tenemos la misión tan importante de enseñar, santificar y regir. Lo que hay de diferencia es que unos tienen el sacerdocio ministerial, es decir, los sacerdotes, los padres, ¿verdad? Los presbíteros, los obispos, que son los que lo tienen de manera perfecta,
y los presbíteros, los sacerdotes que participan del sacerdocio, del sacerdocio perfecto de los obispos en alguna medida. Pero nosotros también tenemos el sacerdocio, no el ministerial, sino el real, ¿sí? El sacerdocio real, somos sacerdotes, profetas y reyes, y entonces el laico, el seglar, que viene de secular, del mundo, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, no porque los sacerdotes no estén en el mundo, pero su función no es santificar el mundo de la manera que lo hacen los laicos, sino de otra manera, a través de la administración de los sacramentos y de enseñar la palabra. Nosotros participamos en los sacramentos y también enseñamos con la palabra y con el ejemplo igual que ellos, pero cada uno tiene una función distinta. No se puede reducir la iglesia de ninguna manera exclusivamente a la jerarquía eclesiástica o a los religiosos y a los sacerdotes o a lo que sea, ¿sí? Tiene que ser toda la iglesia porque es un cuerpo completo. Imagínense un cuerpo que nada más tuviera un cerebro con ganglios y nervios. Eso sería, ¿verdad?, si redujéramos a la jerarquía eclesiástica, un cuerpo sin corazón, sin riñones, sin pulmones, sin ningún órgano vital, pues imposible, no se puede. Por eso es que todos, absolutamente todos los católicos bautizados tenemos una función muy importante y especial, una vocación dentro de la Iglesia Católica. No hay nadie, por grande que esté, por mayor, por enfermo, en la situación que esté, así sea una persona totalmente discapacitada, hasta en estado vegetativo, todos, absolutamente todos, tenemos que cumplir una vocación y una misión para la cual tenemos nosotros que estar muy atentos a lo que es la palabra de Dios y lo que son su llamado, lo que Dios quiere para nosotros. Desde jóvenes, los jóvenes deben empezar por pensar qué es lo que quiere Dios de ellos desde muy temprana edad. Cosa que yo he preguntado a alumnos de universidad, oigan, ¿y ustedes tomaron en cuenta a Dios para tomar su decisión de entrar a esta carrera? No. Bueno, pues entonces eso es gravísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás excluyendo de tu vida, de las decisiones fundamentales de tu vida, a lo más importante que hay, que es Dios, y que es lo primero que debe hacer en una cuestión de discernimiento vocacional, de una profesión, de vida religiosa, de sacerdotal o de lo que sea, ponerse en las manos de Dios y sobre todo preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros. Eso es muy importante, pero eso tiene que ser no nada más de joven, de adolescente, sino toda la vida, porque Dios va teniendo por etapas diferentes misiones que cumplir, diferentes funciones en las personas. No es lo mismo un soltero, un viudo, un casado, un padre de familia, ¿sí? Son diferentes, un profesionista, un ama de casa, en fin. Todos tenemos diferentes funciones y hay que ir renovando. Por eso tenemos que tener vida interior, es decir, la vida de estar unidos por los sacramentos a Cristo, principalmente en el sacramento de la Eucaristía, el de la reconciliación, pero además de estar unidos a Cristo en estos sacramentos, tenemos también que alimentarnos de la palabra de Dios, de tener una vida interior, una oración. No basta con rezar, hay que tener oración, trato, diálogo, trato personal con Dios, con Cristo. Tenemos que tratar con Cristo diario, en el día a día. De otra manera, no podremos saber cuál fue nuestra vocación y así vemos tantos fracasos en las vidas matrimoniales, en las vidas profesionales, tanta gente que no entiende cuál es el sentido de su vida por no darse cuenta de lo importante que es para el plan de salvación. Fíjense que la Iglesia tiene una misión principal. ¿Cuál será la misión de la Iglesia? Pues propagar el reino de Cristo por todo el mundo. Es decir, para la gloria de Dios Padre, fíjense, propagar el reino de Cristo por todo el mundo. Esa es la misión de la Iglesia, para dar gloria a Dios Padre. Es decir, ordenar todo el universo, absolutamente todo, realmente hacia Cristo. Ese es el fin de la Iglesia Católica. Ese es el fin de la Iglesia Católica y nosotros tenemos que saber muy bien como católicos cuál es nuestra misión dentro de ese fin que tiene, dentro de esa finalidad, dentro de esa función, dentro de lo que tiene la Iglesia por naturaleza, por esencia. Bueno, vamos a ir adelantando un poco en lo que dice realmente el texto
el texto directo. Ponga mucha atención, hemos preparado como siempre con mucho cariño aquí en María Visión un material muy hermoso para que usted lo disfrute, lo saboree. Vamos al material. El decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, inicia con su proemio afirmando textualmente que el concilio, con el propósito de intensificar el dinamismo apostólico del pueblo de Dios, se dirige solícitamente a los cristianos seglares, cuya función específica y absolutamente necesaria en la misión de la Iglesia ha recordado ya en otros documentos. Porque el apostolado de los seglares, que brota de la esencia misma de su vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. La propia Sagrada Escritura demuestra con abundancia cuán espontáneo y fructuoso fue tal dinamismo en los orígenes de la Iglesia. Nuestro tiempo no exige menos celo en los seglares. Por el contrario, las circunstancias actuales piden un apostolado seglar mucho más intenso y más amplio, porque el diario incremento demográfico, el progreso científico y técnico y la intensificación de las relaciones humanas no solo han ampliado inmensamente los campos del apostolado de los seglares, en su mayor parte abiertos solamente a estos, sino que además han provocado nuevos problemas que exigen atención despierta y preocupación diligente por parte del seglar. La urgencia de este apostolado es hoy mucho mayor porque ha aumentado, como es justo, la autonomía de muchos sectores de la vida humana, a veces con cierta independencia del orden ético y religioso y con grave peligro de la vida cristiana. A esto se añade que en muchas regiones en que los sacerdotes son muy escasos, o como a veces sucede, se ven privados de la libertad que les corresponde en su ministerio, la Iglesia, sin la colaboración de los seglares, apenas podría estar presente y trabajar. Prueba de esta múltiple y urgente necesidad es la acción manifiesta del Espíritu Santo, que da hoy a los seglares una conciencia cada día más clara de su propia responsabilidad y los impulsa por todas partes al servicio de Cristo y de la Iglesia. El concilio se propone en este decreto explicar la naturaleza, carácter y variedad del apostolado seglar, exponer los principios fundamentales y dar instrucciones pastorales para comunicarle mayor eficacia, todo lo cual ha de tenerse como norma al revisar el derecho canónico en lo referente al apostolado seglar. El capítulo primero se refiere a la vocación de los seglares al apostolado y en el número 2 inicia afirmando textualmente que la Iglesia ha nacido con este fin, propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre y hacer así todos los hombres partícipes de la redención salvadora y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado, el cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. Así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se compartan de forma meramente pasiva, sino que todos participan en la actividad vital del cuerpo. De igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, todo el cuerpo ejerce según la operación propia de cada uno de sus miembros. No solo esto, es tan estrecha la conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo. Hay en la Iglesia pluralidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su propio nombre y autoridad. Los seglares, por su parte, partícipes del ministerio sacerdotal,
profético y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión del pueblo de Dios. Ejercen en realidad el apostolado con su trabajo por evangelizar y santificar a los hombres y por perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden temporal, de tal forma que su actividad en este orden dé claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Y como lo propio del estado seglar es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios llama a los seglares a que con el fervor del espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a la manera de fermento. Aquí estamos ya, recibiendo algunos mensajes. Un saludo afectuoso a Jenny Carrillo, a Fernando Tor, a Davito, a Ígera Ría, a Roberto Graham, a Claudia de Córdoba, a Patricia Álvarez también. A Felipe de Jesús, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Que, nos dice Fernando Tor, saludos, y tal vez la forma más apropiada de llamar a los fieles que no son religiosos o que no están en la jerarquía sea de seglares en lugar de laicos, ¿sí? El seglar viene de sécula, o sea, de las personas que están en el mundo, que están para santificar el mundo, pero dentro de las estructuras, es decir, dentro de las estructuras políticas, económicas, dentro de las familias, como padres de familia, como también empleados, como obreros, como trabajadores. Es por eso que es tan importante, porque con los puros sacerdotes no podría haber iglesia. No se puede tener iglesia con nada más, como les decía, imagínense los obispos y el papa, o sea, el cerebro, nada más un cerebro solo. O luego los sacerdotes, los ganglios, nada más ahí esparcidos por el cuerpo, pues no lograrían absolutamente nada. Se necesita todo el cuerpo, todos los órganos, el corazón. Imagínense nada más si va a poder funcionar un cuerpo sin corazón. Por eso es que la función de los seglares además presenta ahora, como lo dice el documento, ya presentaba hace 50 años que fue el Concilio Vaticano II, retos muy importantes. ¿Y retos por qué? Porque vivimos en estructuras de pecados, porque las estructuras económicas, políticas, porque el hombre se ha organizado y ha organizado el mundo al margen de Dios. Ha hecho a un lado a Dios los grandes organismos internacionales, los sistemas políticos, administrativos, las empresas, la economía. Todo está hecho al margen de Dios, y por eso el reto es tan grande para los católicos fieles laicos, que además tienen que enfrentarse en los hospitales a las situaciones de leyes injustas, en las empresas, en las legislaciones, enfrentarse a las legislaciones injustas que hay, en donde se legalizan cosas que van contra la vida, como por ejemplo la eutanasia, el aborto, toda clase de abominaciones terribles, y que el laico tiene que enfrentar. Por eso también el laico está sobre todo llamado a la santidad, a vivir santamente y en comunidad, siempre en una comunidad cristiana, para poder ejercer su apostolado, su función, su vocación. Si el laico no está bien integrado en una comunidad cristiana, si no escucha la voz de Dios, si no es asiduo en la meditación de la palabra, en los sacramentos, sobre todo en el de la Eucaristía y la reconciliación, se va muriendo y acaba por ser un miembro inútil que, como dice, hay que ser cortado mejor o removido. Por eso es que fíjense nada más el reto tan importante que tenemos, y además por esa santidad nos lleva incluso en estas épocas a enfrentarnos a veces hasta el martirio, ¿sí? Y el martirio, que no es nada más que te crucifiquen o que te saquen un cuchillo y te maten, o una pistola, sino que a veces a dejar trabajos, a ser despedidos de los trabajos por vivir cristianamente, por ser congruentes con nuestra fe. Vamos a un corte y regresamos con más. No se vaya. Aquí estamos ya. Miren, les mando un saludo muy afectuoso a Luis Manuel, a Teresa Cortázar, a Alonso y Mima Pineda Pérez, también a María Teresa Cervantes, a Teresita, a Romina C., a Evelyn Morales, a Leonor Ocampo y a Ana Lilia
Piña. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Y bueno, pues ya ven lo importante que es no reducir a la Iglesia Católica exclusivamente a la jerarquía eclesiástica, es decir, a los ministros, a los sacerdotes, a los diáconos, a los presbíteros o a los religiosos, sino considerar el papel importante, la función de los laicos para que todo el universo sea conducido hacia su fin, que es Dios, realmente conducido hacia Cristo. Todo el universo significa no nada más el mundo espiritual, es decir, los seres humanos, sino todo el cosmos, toda la naturaleza y todo. Como vivimos en estructuras de pecado, por eso estamos destruyendo no nada más al hombre, sino también todo lo que le rodea. Toda esta visión, esta cosmovisión actual que pasó del antropocentrismo al egoísmo total y luego al nihilismo, es decir, a la negación de Dios, de uno mismo, de la realidad, pues está conduciendo a la destrucción. Vamos a avanzar un poco más porque el documento es profundo. Con otro material que tenemos aquí preparados, pongan mucha atención porque en este documento vienen puntos muy, muy importantes para que los sacerdotes y los laicos podamos comprender muy bien cuál es la misión de los seglares dentro de la Iglesia Católica. Vamos al material. Para continuar con el estudio del decreto sobre el apostolado de los laicos, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, a partir del número 4, señala textualmente que el deber y el derecho del seglar al apostolado deriva de su misma unión con Cristo cabeza. Insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Son consagrados como sacerdocio real y nación santa para ofrecer hostias espirituales en todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. Son los sacramentos y sobre todo la Eucaristía los que comunican y alimentan en los fieles la caridad, que es como el alma de todo apostolado. El apostolado se ejercita en la fe, en la esperanza y en la caridad que el Espíritu Santo difunde en el corazón de todos los hijos de la Iglesia. Más aún, el precepto de la caridad, que es el mandamiento máximo del Señor, urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino y la vida eterna a todos los hombres, a fin de que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Por consiguiente, a todos los cristianos se impone la gloriosa tarea de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado en todas partes por todos los hombres. Para practicar este apostolado, el Espíritu Santo, que obra la santificación del pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, da también a los fieles dones peculiares, distribuyéndolos a cada uno según su voluntad, de forma que todos y cada uno, según la gracia recibida, poniéndolos al servicio de los demás, sean también ellos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para edificación de todo el cuerpo en la caridad. Es la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos, la que confiere a cada creyente el derecho y el deber de ejercitarlos para bien de la humanidad y edificación de la Iglesia en el seno de la propia Iglesia y en medio del mundo, con la libertad del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y en unión al mismo tiempo con los hermanos de Cristo, y sobre todo con sus pastores, a quienes toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su ordenado ejercicio, no por cierto para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno. Cristo, enviado por el Padre, es la fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia. Es por ello evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de la unión vital de los seglares con Cristo. Lo afirma el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto,
porque sin mí no podéis hacer nada. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, muy especialmente con la participación activa en la Sagrada Liturgia. Los seglares deben servirse de estos auxilios de tal forma que al cumplir como es debido las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de su vida personal, sino que crezcan intensamente en ella, realizando sus tareas según la voluntad de Dios. Es necesario que los seglares avancen por este camino de la santidad con espíritu animado y decidido, esforzándose por superar las dificultades con prudente paciencia. Ni las preocupaciones familiares, ni los demás negocios temporales deben ser ajenos a esta forma propia de la espiritualidad seglar, según el aviso del apóstol. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Tal vida exige ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Solamente con la luz de la fe y con la meditación de la palabra divina puede uno conocer siempre y en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Buscar su voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a Cristo en todos los hombres, deudos o extraños, y juzgar con rectitud sobre el verdadero sentido y valor de las realidades temporales, tanto en sí mismas como en orden al fin del hombre. Quienes poseen esta fe viven con la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la cruz y de la resurrección del Señor. Escondidos con Cristo en Dios y libres de la esclavitud de las riquezas durante la peregrinación de esta vida, mientras tienden a los bienes eternos, se entregan generosamente y por entero a dilatar el reino de Dios y a informar y perfeccionar el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano. En medio de las adversidades de esta vida, hallan fortaleza en la esperanza, pensando que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Movidos por la caridad que procede de Dios, hacen el bien a todos, muy especialmente a sus hermanos en la fe, despojándose de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias, atrayendo así a los hombres a Cristo. La caridad de Dios, que se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado, capacita a los seglares para expresar realmente en su vida el espíritu de las bienaventuranzas. Imitando a Jesús pobre, no se abaten por la escasez ni se hinchan por la abundancia de los bienes temporales. Imitando a Cristo humilde, no ambicionan glorias vanas, sino que procuran agradar a Dios antes que a los hombres, dispuestos siempre a dejarlo todo por Cristo y a padecer persecución por la justicia, recordando las palabras del Señor. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con el cultivo de la amistad cristiana, se ayudan mutuamente en todas las necesidades. Esta espiritualidad seglar debe obtener su nota característica del estado de matrimonio y familia, de soltería o de viudez, de la situación de enfermedad, de la actividad profesional y social. No dejen por tanto de cultivar con la asiduidad las cualidades y dotes que adecuadas a tales situaciones les han sido dadas y hagan uso de los dones personales recibidos del Espíritu Santo. Por otra parte, los seglares que siguiendo su vocación se han inscrito en alguna de las asociaciones o institutos aprobados por la Iglesia, esfuércense igualmente por asimilar con fidelidad las características peculiares de la espiritualidad propia de tales asociaciones o institutos. Tengan en sumo aprecio el dominio de la propia profesión, el sentido familiar y cívico, y todas aquellas virtudes que exigen las relaciones sociales, como por ejemplo la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, los buenos sentimientos, la fortaleza de alma,
sin las cuales no puede darse una auténtica vida cristiana. El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, la cual, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador, y ahora, asunta a los cielos, cuida con amor materno de los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía y se ven envueltos en peligros y angustias hasta que lleguen a la patria feliz. Hónrenla todos con suma devoción y encomienden su vida apostólica a la solicitud materna de María. ¿Cuántos aspectos tan importantes vienen en este documento? ¿Cuántas veces pensamos, como es sacerdote, como es religiosa, como es obispo, es santo? Y no es así, ¿sí? O ya se va a salvar porque tiene tal o cual, pertenece a tal o cual instituto religioso, a tal o cual prelatura, lo que sea. No es cierto esto. Todos estamos llamados a la santidad y cualquier persona, desde el Papa hasta el más pequeño de los seglares, puede salvarse, santificarse o también condenarse. No es verdad esto de que porque es religioso, porque es religiosa. Otro error también muy común es el de pensar, ¿verdad?, que en la Iglesia pues no ha habido infinidad de santos que son laicos, que son seglares. Toda la Iglesia está llena de ejemplos de seglares que se han hecho santos y que están en los altares siendo seglares, también mártires. Nosotros estamos llamados al martirio, sobre todo en esta situación tan grave que tenemos con estas estructuras. Por lo general, lamentablemente, y por eso dice el documento al inicio, que pone en riesgo la vida cristiana, esta situación del mundo ya en los años 60. Ahora imagínense ahorita cómo está, cómo han avanzado la ciencia, la tecnología. Escucha unas cosas terribles, ¿verdad? Propuestas de legislaciones que autorizan la eutanasia, el aborto, es decir, el suicidio, el homicidio. Estamos verdaderamente, es un reto muy grande el que tenemos los católicos, los seglares, de mantenernos firmes, porque una sola es nuestra misión dentro de nuestra profesión, dentro de nuestra vocación, que es evangelizar, atraer a todo el mundo a Cristo y llevar a todo el universo, ordenarlo en función de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, principalmente gracias a la gracia de Dios, porque nosotros toda obra buena que hagamos depende principalmente de Dios. Es la gracia la que obra en nosotros y las obras buenas son las que hace Dios. De nosotros viene todo lo malo y de Dios viene todo lo bueno. Entonces, luego de esta gracia, Dios nos da, como dice el documento, dones y carismas que va repartiendo. Y nosotros también caemos en el error de que esta gracia de Dios, que es la participación en parte igual y en parte divina, en parte igual y en parte distinta de la criatura racional, pero de la vida divina en la criatura racional, es decir, la participación que Dios hace de su vida en nosotros. Pensamos que los administradores de la gracia son exclusivamente los sacerdotes y no es verdad. Aquí lo dice el documento muy claro. Nosotros también somos administradores de esas gracias y tenemos que administrarlas bien como hostias preciosas, tenemos que llevar por medio de la caridad. Entonces, bueno, les decía, tenemos la gracia de Dios. Después tenemos los dones y los carismas y las virtudes teologales, fe, esperanza y sobre todo la caridad. Viviendo en la caridad es como nosotros vamos a lograr evangelizar el mundo con nuestro ejemplo y con nuestra vida, haciendo lo que nos toca hacer de una manera empeñosa, perfecta, delicada y sobre todo rechazando todo lo que va en contra del Evangelio, por gravísimo que sean nuestras consecuencias. El cristiano católico bautizado está llamado a cambiar absolutamente todos los bienes materiales, o sea, a desprenderse de todo, y espirituales, es decir, de personas, de hijos, por seguir a Cristo, ¿sí? De hijos, de esposos y de todo, absolutamente todo lo que vaya en contra de Cristo, debemos estar preparados y dispuestos a renunciar.
Es decir, nosotros tenemos que vivir igual que cualquier, es una exigencia igual para cualquier cristiano, sea el Papa, sea un obispo, un presbítero o lo que sea, todos tenemos que ser congruentes en nuestra vida. A veces nosotros llevamos dobles vidas o triples vidas. ¿Cuáles son estas dobles vidas? Pues yo estoy en la iglesia los domingos y bueno, ahí soy muy santo, voy y me confieso y todo. Pero en mi trabajo no, pues aquí las cosas, como yo trabajo en la política o en la administración pública o en la administración de una empresa privada o en un despacho de abogados o a lo mejor, pues ahí soy otra persona y entonces empezamos, no, porque si no después de qué comen mis hijos. Nada, todas esas son unas tentaciones gravísimas y eso es lo que hace que la iglesia no pueda realizar su función evangelizadora. La falla que tenemos los católicos, todos los católicos fallamos constantemente y por eso hemos dejado que el mundo nos vaya absorbiendo, vaya disolviendo el plan de salvación que tiene para nosotros y aquí en el mundo nosotros obramos y nos movemos como si fuéramos mundanos, ¿sí? No como si fuéramos del cielo, como decía aquel hermosísimo, aquella carta, ¿verdad?, a Diogneto, que era tan hermosa, de que los cristianos son al mundo lo que el alma es al cuerpo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Bueno, pues hay que estar en el mundo, pero no ser del mundo, es decir, no dejarnos arrastrar por las estructuras del mundo. Esto es muy difícil, yo lo sé, pero si estamos llamados a eso, Dios nos da la gracia, la fortaleza, la fe, la esperanza, la caridad sobre todo, y todas las virtudes y dones en grado, sobreabundante para que nosotros lo podamos ejercer. Lo que nos falta es confianza en Dios, lo que nos falta es preparación, formación, oración, meditación en la palabra de Dios, saberlo escuchar e incorporar a nuestra vida a Cristo, a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, con un trato personal, diario y cotidiano, es decir, tener vida interior. Todo eso es lo que nos ha llevado y juzgamos mucho siempre, es que los sacerdotes, es que los obispos, es que se portó mal, y nosotros estamos igual o peor, ¿sí? Entonces, no debemos estar juzgando, sino debemos ser conscientes de cuál es nuestra función, de cuál es de nuestra misión, porque eso es lo que nos va a hacer felices. No nos va a hacer felices ser un profesionista exitoso, no, sino ser un buen profesionista, es decir, un profesionista que lleva a Dios a la gente. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Yo les agradezco mucho su atención y sigan ustedes aquí en el canal de María Visión, que siempre tiene cosas muy buenas para ustedes. Gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.